Ustedes a esta hora siguen conectados con nosotros a través de los 100.7 FM o a través de www.emisoracultural.gov.co. A lo largo de estas semanas hemos hablado de temas muy interesantes que además nos conciernen a todos, desde la parte de la alimentación, enfoques de bienestar, arte, cultura, literatura. Y hoy es el turno de la educación. Quiero que ustedes pongan mucha atención porque es un tema muy interesante que vamos a empezar a tratar y es básicamente con todo lo que está pasando en esta coyuntura, pues de la pandemia y cómo la educación se ha transformado también a la parte digital. Les cuento que a raíz de todo esto, pues el virus pues ha puesto a prueba la igualdad de oportunidades, la innovación tecnológica y educativa del mundo. El caso también es de Colombia para esto, como para muchas ciudades, y es importante también tener en cuenta las zonas veredales y las zonas rurales en este tema. Y yo les cuento que pues obviamente ha sido uno de los desafíos más grandes de Colombia en estos momentos, pues a razón de todo lo que el Ministerio de Educación ha desarrollado, pero quiero que tratemos unos temas muy puntuales a esta hora y es por eso que está con nosotros ya en conversación Elkin Arenas Giraldo. Él es abogado y asesor de proyectos educativos y es precisamente que vamos a empezar a tratar este tema porque él desde su experiencia y desde todo su conocimiento pues tiene también mucho que aportarnos en estos momentos. Elkin, bienvenido a los micrófonos de la emisora La Cultural. ¿Cómo estás? Hola Mila, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por este espacio en el que seguramente todos los oyentes podrán despejar muchas dudas en todo lo relacionado con la educación y la educación en este momento histórico en el que estamos. Claro que sí. Empecemos entonces hablando del primer punto y me gustaría preguntarte si es posible desde la legalidad, la educación, pues desde casa. Sí. Bueno, fíjate que Colombia tiene una legislación educativa bastante extensa y aquí tenemos que mirar dos puntos importantes para saber la legalidad de la educación en casa o la educación virtual. Lo primero es saber que estamos en un momento histórico en donde definitivamente hay que tomar medidas para la protección, para la salud, para cuidar la vida y eso pues obviamente implica evitar al máximo aglomeraciones, que es algo que sucede bastante en las instituciones educativas. De Claro. manera que esto exige por parte del gobierno tomar unas medidas digamos que bastante inesperadas de un momento a otro, en donde sabíamos que estaba ocurriendo algo en el mundo, pero literal, de un momento a otro se hizo el anuncio que la educación se transformaba en virtual por un tiempo en Colombia. Esto hizo que obviamente sea un reto especial para tanto instituciones educativas desde preescolar hasta instituciones educativas de educación superior. En cuanto al tema de legalidad, sin duda alguna es completamente viable. En primer lugar, digamos, por el momento histórico en el que nos encontramos, el momento histórico en donde la Organización Mundial de la Salud hace un anuncio en marzo, más o menos en marzo 11, en donde se da el estatus de pandemia al COVID-19. Y posteriormente, al día siguiente, tenemos una resolución nacional que emite el Ministerio de Salud y Protección Social, que es la resolución 385 y allí se declara la emergencia sanitaria en todo el país, en Colombia, y esto, como te decía hace un segundo, obliga a que el Estado tome medidas para salvaguardar la salud de todos, y eso incluye, por supuesto, a los más pequeños y a todas las personas que estén en situación de educación, estudiando en alguna institución en este momento. Eso hace que se tenga que modificar el proceso de aprendizaje en Colombia, que las instituciones educativas que están acostumbradas, tanto estudiantes como instituciones, a prestar sus servicios de manera presencial, a transformarse en una virtualidad, como te digo, inesperada, porque normalmente las personas matricularon pensando en sus semestres o en sus años académicos en colegios en una forma presencial y esto hace que inmediatamente se transforme en una actividad virtual. Sin Claro. embargo, como te digo, pues obviamente el Estado tiene que velar por la salud de todos y eso le da un estatus de legalidad. Ahora bien, ya después de los temas, digamos, nacionales propios de la pandemia, el Ministerio de Educación expidió una directiva, que es la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020, en donde indicó que la virtualidad era un hecho también en las instituciones educativas privadas, es decir, ya no solamente estamos en el sector público con virtualidad desde el momento en que se hace el anuncio de esta pandemia,
y de la emergencia sanitaria que eso implica, sino que también se extiende al ámbito privado, ¿no? Claro. Ahora, esa legalidad también tiene unas implicaciones para las mismas instituciones que más tarde pues también vamos a hablar un poco del tema, y es que se dan algunas instrucciones que son de obligatorio cumplimiento. Y es que de estas instituciones, privadas o públicas, no pueden interrumpir el proceso educativo de los estudiantes. Como tú sabes, la educación es un derecho fundamental y para evitar, digamos, que se suspendieran semestres o los colegios de alguna forma cortaran el servicio educativo o lo interrumpieran, pues se da esta instrucción por parte del Ministerio de Educación en donde la gente pues de alguna forma tiene garantizado este derecho a la educación aún en época de pandemias, ¿no? Y Claro. obviamente esto también implicó adoptar, digamos, algunas medidas importantes relacionadas con el transformar de un momento a otro la educación presencial a virtual. Pero con un tema importante y es el acompañamiento permanente de las secretarías de educación y por supuesto del ministerio a nivel nacional en un acompañamiento para que de alguna forma la legalidad siempre esté protegida y las normas y leyes y demás que se están expidiendo sean respetadas y demás. Ahora, por otro Claro. lado, para completar, digamos, esta primera pregunta, es importante tener en cuenta que el homeschooling en Colombia o la educación en casa es completamente viable. Y por esto la Ley General de Educación nos habla de una obligación de la familia, digamos, en el evento de los chicos menores de edad que están estudiando, una obligación de parte de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de sus hijos hasta la mayoría de edad o bien hasta que ocurra la forma de emancipación de las personas menores, ¿ok? Claro que sí. Bueno, buenísimo conocer todo esto y claro que esto me hace pensar en mi familia, por ejemplo, porque pues estamos desde ambas partes. Digamos que en mi familia hay profesores y en mi familia hay estudiantes. Entonces las Ujú, experiencias han sido totalmente distintas y ujú, obviamente pues los puntos de encuentro siempre son un poco como la inconformidad pues frente a esto, como por plataformas, por el manejo de los temas, por la cantidad de tareas también que le han dejado a los estudiantes. ujú. Entonces, como que el reto de pasar a este campo digital también recrea un poco pues la intensidad de estar tal vez yendo al aula de clase, pero a veces es un poco distinto. Entonces, teniendo en cuenta esto, me gustaría preguntarte si este proceso ha sido difícil, es decir, de pasar de la educación del sistema presencial al sistema virtual. Mira, como asesor de proyectos educativos, te puedo decir que ha sido todo un reto sin duda alguna. Desde el punto de vista legal, como te digo, es completamente viable y hay luz verde para hacerlo. Pero esto ha generado, como tú lo mencionas muy bien en el ejemplo familiar, diferentes reacciones en tanto en el sector de los docentes, de los mismos rectores y demás de instituciones, como de los estudiantes y los padres de familia, que muchas veces son los responsables económicos finalmente de los estudiantes. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles han sido esos retos, primero desde el sector público, ya que la educación pública, pues de alguna manera debería garantizarse a todos los ciudadanos y a todas las personas que están en proceso de formación en el país. Y nos encontramos frente a un primer problema importante y es la cobertura en cuestión de Internet, lo cual obviamente hace que la virtualidad sea posible o no. Te cuento que de acuerdo a los datos que nos arroja el Ministerio de Educación, el 53% de las personas que están estudiando actualmente tienen acceso a Internet, lo que quiere decir que hay un gran porcentaje, 47%, que está sin estas herramientas. Entonces, lo que se ha hecho desde el sector público es tratar de ampliar al máximo la cobertura de Internet, tratar de llegar a todos los municipios o a todos estos estudiantes que por diferentes situaciones no tienen, digamos, acceso a Internet para que lo puedan tener. Y adicionalmente a ellos se han, digamos que, invocado estrategias casi que del pasado, en donde se hacen las clases vía televisión, y pues esto de alguna manera hace que los estudiantes que no tengan internet pues tengan ese tiempo y esos programas académicos para poderlos agotar. Igualmente con radio también se ha hecho, de manera que esto ha sido un proceso en el sector público complejo
Es en este momento mandatorio que el gobierno garantice la cobertura del 100% de los estudiantes para que puedan, digamos, tener acceso a la educación en esta época de virtualidad. En el sector privado es también importante el reto porque muchas personas sienten que han pagado para hacer un semestre presencial que se vuelve un semestre virtual y de alguna manera tienen un poco de miedo o temores que la calidad educativa baje. Además, obviamente, de tener en cuenta, digámoslo de alguna forma, la falta de costumbre de tener la universidad en casa. Porque normalmente esto ocurre en todos los ámbitos, realmente también ocurre en el teletrabajo y demás, y es que estamos Claro. acostumbrados, digamos, a esa dinámica de salir, de estar en la clase con los compañeros, de tener al profesor enfrente y demás, y aquí todo se transforma en una virtualidad muy importante que obliga a que todas las clases, todo el proceso sea totalmente digital y de alguna forma también que el estudiante tenga una correcta administración de su tiempo, tenga una autonomía para poder de alguna forma decir cuántas horas le va a dedicar a ciertas tareas, ciertos trabajos, pero también al mismo tiempo es muy interesante porque realmente el futuro es la virtualidad. Entonces nos estamos preparando, pienso yo, desde este punto de vista para el futuro. Y fíjate que no es casualidad que ya existe en el mundo universidades en donde tú estudias a distancia una carrera, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y Claro. al mismo tiempo inclusive en Colombia, fíjate que no son muy conocidas, pero existen ya las universidades virtuales y los colegios virtuales. Entonces es interesante ver cómo estas figuras que ya existían ahora se vuelven una tendencia obligatoria y pues también podemos aprender a ver esas otras opciones como algo viable. Ahora, hay algo que me parece importante, de pronto dentro de los oyentes tenemos muchos papás que, para hablar en el caso específico de colegios, en donde el cambio ha sido bastante difícil, sobre todo cuando los chicos son, digamos, muy pequeños, en Sí. donde pues es un poco complejo dar esta educación de manera virtual por muchos factores. Por un lado, el tiempo de concentración de los menores, pues obviamente no es el tiempo de concentración de un adulto y adicionalmente esto requiere un seguimiento muy grande por parte de los padres de familia, pero aquí vuelvo a invocar un poquito, como te dije hace un rato, la Ley General de Educación, que es la Ley 115 del 94 que está vigente y que nos indica que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos. Entonces, ahora sí que en este momento, ese artículo de la Ley General de Educación, que es el artículo séptimo, está totalmente a luz y es el momento de poner a prueba también a los padres de familia. Entonces, el reto pues ha sido muy grande. Fíjate que inclusive hay países, y no sé qué piensas de esto, pero hay países como España o Italia en donde se ha pedido a nivel de gobierno flexibilización en calificaciones. O dicho de otra forma, como algunos diarios extranjeros lo han dicho en España y en Italia, básicamente no pueden reprobar el año o el semestre ningún estudiante. Claro. Entonces, no sé, eso ha sido polémico. En Colombia, de alguna forma, pues se han hecho también los estudios pertinentes para ver esto si es viable o no, porque de todas maneras, la idea es que la educación virtual mantenga los estándares de calidad de su institución educativa. Y pues yo te cuento un dato acá interesante. Fíjate que la tasa de reprobación, digamos, en época no de pandemia, sino en un año común y corriente, la tasa de reprobación en colegios públicos acá en Colombia es del 0,558%. Eso quiere decir que 421.000 estudiantes pierden el año en Colombia. De manera que imagínate que fuéramos flexibles, como se ha indicado, y de alguna manera se empezara a pasar el año de muchas personas. Esto haría más, digamos que viendo las estadísticas, más o menos que 421.000 personas accedieran a un año siguiente o a un semestre siguiente teniendo falencias en la educación. Y esto obviamente genera un efecto dominó importante. Entonces yo pienso que por el Sí. momento los padres de familia, los estudiantes, sean de colegios o de universidades, deben ponerse la camiseta, entender también que es necesario que la calidad educativa no baje, entender que esto es algo que por el momento sabemos que va hasta el 31 de mayo, pero no sabemos qué va a pasar, hay una incertidumbre. Entonces tenemos que empezar a adaptarnos a esta metodología y guiarnos, digamos, con todo lo que nos ofrecen las herramientas de Internet para buscar estrategias y demás para poder hacer posible estos posibles, digamos, estas
minucias que de pronto pueden complicarnos un poquito la educación en el sistema virtual. Claro, tomo mucho en cuenta las personas conocidas o las familias que conozco que hacen homeschooling y es también entender un poco pues esos modelos de educación que se siguen replicando en estos momentos en nuestro país, porque creo que para cualquier lugar y cualquier contexto, pues el modelo educativo también es distinto. Entonces, en nuestro caso, sin duda es un reto que alimentar y que hay que intentar desarrollar pues de la mejor manera, porque pues las personas o los chiquitos afectados o los estudiantes afectados pues deben tener en cuenta que al volver a las aulas de clases, si eso sucede, pues ya va a haber una herramienta adquirida, una herramienta aprendida, un nuevo método también para aprender. Me parece muy Total. válido que la virtualidad nos permita esto, como muchas otras cosas, y eso también hace parte de este grupo de nuevas dinámicas que tenemos también como sociedad que nos involucran en la manera de perder menos tiempo, de no perder tiempo desplazándonos, de poder hacer cosas sin tener que encontrarnos, como este tipo de herramientas que a veces son necesarias, obviamente sin dejar de lado pues todos los sociales y gregarios que somos y que pues también necesitamos estar con otras personas. Entonces, a mí la verdad me parece muy válida de esta manera porque ya se está implementando, se va a venir implementando, solo que ahora pues con mucha más intensidad y sobre todo pues con todo el impulso pues del Estado. Me Ujú. gustaría preguntarte en este orden de ideas, pues tal vez cuáles son esas grandes dificultades que presenta la educación virtual en Colombia en estos momentos. Ujú. Mira, pues existen muchas dudas por parte de los mismos estudiantes y de los, digamos, padres de familia, que en muchas ocasiones, como te decía, son quienes asumen el costo académico de la educación, ¿no? Yo pienso que el principal reto es que la gente crea en que la educación virtual es exactamente igual que la educación presencial. Es decir, es cierto que hay ciertos talleres prácticos o ciertas materias que es súper necesario que haya un encuentro físico, que haya una experiencia en el mismo momento. Pero mientras eso puede suceder, existe un montón de programa académico que se puede agotar de manera virtual. Yo pienso que el hecho de tener plataformas hoy en día en las universidades, herramientas de comunicación virtual, digamos que formatos para poder tener videollamadas, videoconferencias, charlas en línea. Esto hace, y bueno, sin duda alguna, todo lo que tenga que ver con medios digitales, hace que sea mucho más posible esto. Entonces, yo creo que el primer reto importante es la misma población a la que va dirigida la educación. Como asesor de proyectos educativos hemos visto grandes cantidades de quejas en diferentes proyectos educativos que asesoro en diferentes lugares del país, en donde uno siempre ve que la queja es no estoy de acuerdo con ese sistema, se está perdiendo la calidad de la educación. Y entonces este primer reto nos hace a nosotros, todos los que trabajamos en proyectos educativos, demostrar que la calidad educativa no disminuye con el Ujú. tema virtual. ¿Y cómo Claro. hacemos esto para que no disminuya? Mira, fíjate, en primer lugar tenemos un ministerio y unas secretarías en cada ciudad que están completamente enfocadas en que eso no ocurra. Y si llega a ocurrir, son entes que pueden atender quejas de parte de los usuarios, porque la actividad educativa finalmente es una actividad vigilada por el Estado. Por otro lado, como te decía hace un momento también, se están aplicando todos los protocolos y demás para que, digamos, en el caso de los colegios, bueno, y también las universidades, no se llegue a interrumpir o desmejorar de alguna forma los programas académicos que se encuentran. Entonces, esto es súper importante porque como estudiantes, como padres de familia, cuando asumimos los gastos de los hijos y demás, estamos frente a una posibilidad grande y es contar con la tranquilidad de que el Estado nos garantiza esa calidad educativa. Fíjate que hace un momento también hablábamos del tema de si debemos o no pasar a los estudiantes y Ujú. finalmente concluíamos que como país, porque fíjate que con las cifras que hablamos, mantener el ser estrictos en el proceso educativo es completamente necesario. Si nosotros queremos profesionales bien desarrollados en un futuro, estudiantes bien preparados y tener unas pruebas que nos permitan medirnos como país al frente de otros relacionados con la calidad educativa, tenemos que seguir exigiendo.
Entonces, aquí pasan muchas cosas. Tú ves que hay estudiantes o padres de familia que quieren flexibilidad, quieren que los colegios, que las instituciones educativas de educación superior bajen de alguna forma al ser tan estrictos y demás. Pero esto no es siempre posible. Digamos, está claro que nosotros, pues los colegios, por ejemplo, se miden, digamos, también de alguna forma en las pruebas ICFES o pruebas saber, y allí se nota cuando los estudiantes no están bien preparados, a diferencia de los que están bien preparados. Entonces, aunque es una herramienta de medición que para muchas personas no tiene gran trascendencia, para medirnos como país y saber identificar cuáles de pronto son los colegios que están preparando mejor a los estudiantes y demás, es muy importante mantener siendo estrictos, mantener la formación con el currículo tal cual como se venía aplicando para que no se afecte esa calidad educativa. Entonces, ese yo pienso que es el principal reto. Ahora, el segundo reto, también viéndolo ya desde la perspectiva de la institución educativa, en primer lugar, pues es saber cumplir las normas, tener pleno conocimiento de la legislación, saber que, y también para que todo el mundo o las personas que nos escuchan lo sepan, las instituciones educativas no pueden despedir a nadie de sus funcionarios. De manera que eso hace que, aunque el proceso sea virtual, las universidades y los colegios siguen contando con la misma cantidad de docentes, o debería ser así, que es lo que la norma indica, con la misma cantidad de docentes, es decir, se siguen ejecutando los procesos educativos como estaban presupuestados al inicio del proceso, que en ese momento pues era totalmente presencial. Entonces, aquí el reto para la institución es cumplir las leyes y adicionalmente esa flexibilidad que se ha generado. Hay grandes colegios a nivel país que han abierto, digamos, o han compartido sus estrategias de colegio virtual. Ujú, Y sí. eso ha hecho pues también que de alguna forma muchos colegios se apeguen, digamos, a esas instrucciones para poder entonces tener colegios con muy buen contenido, así sea virtual. Y en el sector público, fíjate que se han creado una plataforma que es la plataforma Aprende Digital, que se encuentra en la página del Ministerio de Educación, y allí ustedes pueden encontrar información al respecto, y cuenta con más de 80.000 recursos gratuitos abiertos para diversos niveles de educación. Aprende Digital se llama, y hace Ujú. parte del Ministerio de Educación y cuenta con 80.000 recursos gratuitos para que puedan ustedes consultarlos en diversos niveles de educación, bien sea usted estudiante, que digamos ya puede navegar en Internet solo, o bien sea un padre de familia que nos está escuchando y quiera acceder a uno de esos 80.000 contenidos. Yo pienso que hay que aprovechar todo esto. Realmente no hay excusas para no poder en este momento desarrollar ese derecho a la educación porque el gobierno nos ha brindado diferentes estrategias para poderlo hacer. Sin embargo, hay un tercer tema que me parece importante comentarte, Mila, y es qué va a Sí. suceder con los costos educativos, ¿no? Porque ahorita, digamos, los estudiantes pues, y los padres de familia están a la expectativa de qué va a pasar y demás. Sin embargo, aquí es importante también hacer algo, hacer una aclaración, y es que te acabo de mencionar que las instituciones educativas no pueden hacer despidos, por ejemplo. Entonces, fíjate que eso también son cositas que hay que tener en cuenta desde ambos puntos de vista. Por un lado, pues las universidades y los colegios tienen unos presupuestos anuales que ya estaban, digamos que proyectados con las personas o los alumnos que están inscritos. Y por otro lado, también está, digamos, la crisis grande social que se presenta en este momento y la crisis económica en donde de alguna forma el poder adquisitivo de los colombianos ha bajado. De ahí que algunas universidades y colegios tomen la decisión de hacer unos descuentos especiales para que los estudiantes puedan ingresar o inclusive algunos créditos. Pero aquí sí hace falta, en mi concepto, que el Estado intervenga más porque nos acercamos a un nuevo semestre en los temas, por ejemplo, de universidad, nos acercamos al inicio de un nuevo año escolar en los temas de colegios calendario B, y hay muchas dudas sobre los costos educativos. Entonces, ahí sí sería bueno la intervención del ministerio frente al particular para saber qué va a pasar, porque mucha gente lamentablemente no va a tener los recursos para continuar con sus programas. Claro. Mm. Además que, digamos, en la parte pues ya de educación superior o universitaria, pues los costos son bastante altos. Es decir, en una universidad privada, un semestre puede estar costando bastante dinero, entre 5, 6, 7, hasta, no sé, 20 millones de pesos. Entonces, Ujú. por supuesto que esta parte económica también entra en juego, como entra en juego en muchas áreas, pero en la parte de educación, pues debe haber un pronunciamiento, yo creo que en algún momento, porque sí será necesario entender que
pues la economía también sufrió una gran fractura y la educación también está ahí, la educación también hace parte pues de este sector económico. Me resta Claro. preguntarte, ya para despedirnos, ¿hasta cuándo va esta educación virtual obligatoria? Bueno, mira, hasta el momento sabemos que es claro que al 31 de mayo todos los estudiantes, desde preescolar hasta lo último en educación eh, universitaria, deben continuar de manera virtual. ¿Cuándo posiblemente sabremos qué sucederá? En los siguientes días esperamos que de alguna forma el Ministerio de Salud le dé información al Ministerio de Educación, como lo ha dicho la misma ministra de Educación, para saber cuáles son esos protocolos y cuáles son esas fechas tentativas. Ya hemos visto que en Europa han implementado algunos regresos al colegio de maneras especiales, en algunos países ha sido por turnos, por grados, no todos los días a la semana, porque de alguna forma se va a perseguir siempre evitar las aglomeraciones hasta tanto, por lo menos, no exista una vacuna y podamos regresar a convivir en sociedad como lo hacíamos antes del 11 de marzo. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por todo este conocimiento. Sin duda, es un tema que debíamos tratar desde la Radio Pública de Bucaramanga y me resta preguntarte si tienes algo más para agregar y tal vez si le puedes brindar tal vez un canal de contacto a las personas que seguramente pues quieran asesorarse tal vez de otra manera o a profundidad con este tema. Sí, mira, realmente en este momento la invitación como asesor de proyectos educativos es que creamos en este momento, seamos creyentes del proceso de educación virtual. Toda la sociedad como la conocemos está teniendo cambios, no es solamente el ámbito educativo, como ustedes saben, todas las empresas, absolutamente todo, el transporte está cambiando, está acomodándose a la nueva realidad y la invitación es a que seamos flexibles, a que seamos de alguna forma abiertos al cambio, que podamos implementar esos cambios y demás para poder dar con éxito este proceso, por lo menos en el tema educativo, pues el proceso de la educación virtual. Y obviamente pensar que esto es nada más que por un tema de salud, por la protección de la vida misma, y esto hace que pues tengamos que acatar las órdenes del gobierno, del Estado y demás, porque están motivadas por expertos en el tema y obviamente se hace por el bienestar común. Y bueno, respecto a los datos, pues te agradezco el espacio. A mí me pueden contactar para temas de asesorías en cualquier duda en temas de proyectos educativos al celular 320-480-7506. Y bueno, un saludo para toda la gente de la Cultural.